Buenas tardes a todos. Bienvenidos al último día de este primer Congreso Interuniversitario para la Gestión del Riesgo de Desastres. Un congreso organizado por la Plataforma Interuniversitaria para la Gestión del Riesgo de Desastres con el apoyo de CONRED, la Alianza por la Resiliencia, PCI, a Global Communities Partner, Acción contra el Hambre y el Instituto para el Cambio Climático. Les recordamos amablemente mantener sus micrófonos y cámaras apagadas durante toda la conferencia y, por favor, realizar sus preguntas en el chat, las cuales estaremos planteando al final de la exposición. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Valdez Aguilar, de Miyamoto International México. Jesús es ingeniero constructor con maestría en Administración de la Construcción, diplomado en Diseño Urbano y especialista en la dirección de proyectos de construcción de diversos tipos. Su experiencia abarca los procesos de preconstrucción, ingeniería de valor y construcción en sitio. Es experto en coordinación de diseño arquitectónico y estructural, así como en el control de costos, avances, alcance y programación. Jesús ha sido formador e implementador de la metodología PMI para la construcción por medio de software integrado. Desde 2017 se ha especializado en la gestión integral de riesgos, evaluación de daños, resiliencia y atención de desastres por sismo, integración de planes de respuesta sísmica, estrategias de prevención y preparación de comunidades ante los terremotos. Su experiencia especializada ayuda a Miyamoto a brindar soluciones eficaces para clientes privados, gobiernos o comunidades. Bienvenido, Jesús, la sala es tuya. Solo falta conectar tu micrófono. Una disculpa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Agradezco mucho la invitación a este primer congreso. Yo voy a hablar de respuesta al desastre por sismo, recuperación y reconstrucción. Espero que sea muy provechoso para los fines de este congreso. He estado atento de algunas de las presentaciones que se han dado en el congreso previamente y pues estoy a sus órdenes. Pues empezamos con la presentación. Yo soy Jesús Valdez Aguilar, como ya me presentaron. Yo trabajo para Miyamoto International. Además, soy gerente del programa Prepare 2 en Ciudad de México y director general de la empresa en México. Bueno, les platico de la empresa. Para quienes no nos conocen, somos una empresa global de ingeniería estructural y sísmica. Tenemos oficinas en 26 lugares en el mundo. Damos servicios de ingeniería estructural y sísmica y además damos planes de respuesta al desastre por sismo y algunos planes de prevención de todo relacionado con los sismos. Como pueden ver, estamos ubicados en la franja, en el cinturón de fuego, la franja de mayor riesgo sísmico en el mundo. Y Miyamoto, específicamente en Latinoamérica, tenemos varias oficinas donde operamos el programa de asistencia internacional. La experiencia de Miyamoto, desde 1971, cuando se llamaba Mark Schaffer Ingenieros, ha asistido a diversas catástrofes por sismo, apoyando a gobiernos, apoyando a comunidades para ofrecer recomendaciones para la recuperación y en algunos casos planes de prevención cuando no han ocurrido las catástrofes aún. Nosotros vamos a platicar sobre los desastres por sismo, los cuales impactan de forma inmediata todos los indicadores sociales y económicos de los países. Los planes de prevención, mitigación y atención al desastre y la posterior recuperación deben ser gestionados de tal forma que los recursos sean aprovechados de forma eficaz. Mientras más pronto se logre la recuperación, las condiciones previas al desastre serán menores. Vamos a ver más adelante el por qué es importante tener una recuperación muy rápida. Partiendo de las experiencias que hemos tenido en los últimos años en la atención al desastre en 2017 y la posterior recuperación en Ciudad de México,
buscamos aportar puntos clave para mejorar la respuesta y tener una recuperación rápida ante el desastre. Los objetivos de esta presentación, espero cumplirlos, son el aportar recomendaciones para una mejor preparación ante el riesgo sísmico y exponer los puntos prioritarios para la atención inmediata de la emergencia. Así aprovechamos los recursos humanos y materiales para atender el desastre de mejor forma. Vamos a explorar estrategias reconocidas internacionalmente para la recuperación de la normalidad después de ocurrido el desastre y presentar las experiencias que hemos tenido aquí en Ciudad de México respecto de la reconstrucción que fueron aplicadas y algunas otras experiencias en Latinoamérica, específicamente de nuestro programa Prepare 2, para que se recupere la habitabilidad y se evite la creación de nuevos riesgos. El método que vamos a ocupar es el de algunos casos que voy a presentar en las diferentes etapas de la atención al desastre y la posterior recuperación. Específicamente voy a hablar de la experiencia en Ciudad de México, sobre todo en la atención al desastre. Si no conocían ustedes en Guatemala lo que vivimos en 2017, en el mes de septiembre, tuvimos dos sismos importantes, uno que es el de mayor magnitud medida en el país desde que existe el Servicio Sismológico Nacional, y otro que fue de 7.1 grados de magnitud de escala de momento, el 19 de septiembre, coincidente con la fecha en donde cumplíamos en ese tiempo 32 años de ocurrido un sismo el 19 de septiembre del 85. Además, para las estrategias de prevención y recuperación, usaremos ejemplos de proyectos que ha desarrollado Miyamoto International en Latinoamérica principalmente y en algunos otros lados del mundo. Primero empezaré con la identificación del riesgo sísmico, que es una parte muy importante de lo que buscamos nosotros hacer como planes de prevención, en donde la identificación del riesgo es, como se habla en todos los procesos de protección civil, primero es evaluar ante qué riesgos estamos expuestos. El primer dato es el peligro sísmico, estimar la probabilidad de ocurrencia de un riesgo sísmico. Adicionalmente, se hace un estudio de la fragilidad de las edificaciones. Para ello se hacen levantamientos de qué infraestructura existe en las ciudades y después de esa infraestructura qué tan expuesta está a este riesgo. Es decir, se hace un conjunto de datos y se analizan todas las probabilidades de que ocurra y se hacen los estimados de daños en la infraestructura y también en las personas, lo que le llamamos parámetros del desastre por sismo. Por ejemplo, tenemos este estudio que se hizo en años recientes para el Cantón de San José en Costa Rica, bajo el programa Prepare 2. En este caso, podemos ver ahí un pequeño gráfico que es parte del estudio que se hizo para analizar la amenaza sísmica, en donde se ven las aceleraciones estimadas para Costa Rica en general y específicamente para San José. Lo que se ve en colores son las aceleraciones clasificadas en centímetros sobre segundo al cuadrado, en algunos rangos. Lo marcado como rojo son aceleraciones más o menos de 0.5 G, para quienes tienen la referencia de la fuerza gravitatoria, que son sacudidas enormes. De hecho, con esas aceleraciones difícilmente podríamos caminar en ese sitio. Los datos de exposición se hicieron haciendo levantamientos de la infraestructura existente en la ciudad, hablando de casas, edificaciones de todo tipo, y se hace un modelo de exposición. En este caso se levantaron 85.800 edificios y también se ubica la mayor concentración de estas edificaciones, clasificando por colores en este gráfico, en donde se ubican estas edificaciones mayormente concentradas. Y después, al cruzar los datos de la vulnerabilidad de las edificaciones, se estima cuántos edificios van a ser marcados en rojo. Significa que tuvieron daños
y la gráfica pues nos habla de algunas concentraciones de edificios dañados en algunas partes de la ciudad. Después de eso, se hace también el estimado de muertes, porque los edificios pueden ser de diferentes tamaños y de diferentes usos y tienen una habitabilidad diferente y una densidad diferente. Entonces, se hace un estimado. En este caso, hacemos dos estimados, uno cuando ocurren los sismos durante el día y otro cuando ocurren los sismos durante la noche, ya que la población tiene movilidad. No sé si ustedes han escuchado o tienen en Guatemala protocolos de simulacros, como en Ciudad de México y en algunas otras ciudades de México los tenemos, en donde se ha pensado cambiar los horarios, porque justamente siempre hemos hecho los simulacros durante el día y no los hemos hecho durante la tarde o durante la noche, en donde la gente tiene diferente ubicación. Después también se hacen estudios de estimados de volumen de escombro, porque después de la catástrofe se tiene que hacer una estrategia de retiro de escombro y una disposición final de todos esos residuos. Entonces se tiene que hacer un plan específico porque, por ejemplo, para el Cantón de San José se tuvo un estimado de 4.7 millones de metros cúbicos de escombro en caso de ocurrir una catástrofe mayor. También vamos a hablar un poco de las escuelas. Esta es una fotografía que tomó Kit Miyamoto y la integró a su reporte que presentó al organismo de asistencia humanitaria de la ONU, en donde se hablaba de la infraestructura crítica. En este caso, las escuelas son parte de la infraestructura crítica, las edificaciones que no deben fallar. Y podemos ver aquí los salones de clase, que fueron severamente dañados o colapsados, y esto afecta enormemente a la sociedad porque los niños se quedan sin su escuela y en algunos casos, como en Sichuan, China, en 2008, en donde en una sola escuela se fallecieron alrededor de 3,000 niños. Y es una catástrofe porque además es una alta concentración de personas y por la edad que tienen estos infantes. También hablando de un análisis de identificación de riesgos, por ejemplo, aquí está la identificación de riesgos de escuelas en Manila. En rojo se pueden ver los edificios que tienen más de 20 habitantes y que resultarían dañados en un evento sísmico. En amarillo, los de entre 5 a 20 habitantes y en verde los menores de 5. Y podemos ver cómo se pintan los mapas de identificación del riesgo y ahí se observa también una falla sísmica que puede dañar a la ciudad de Manila, la zona metropolitana de Manila. Y en este caso se hizo un estimado de 24,404 víctimas mortales para un evento sísmico. Y esta información, en este caso, hacemos un estudio de los daños y las fatalidades que pudieran ocurrir en estas edificaciones y buscamos aquellas que tengan la mayor cantidad de fatalidades que pudieran potencialmente generarse y después ordenamos estos datos y podemos dar una atención priorizada para que se atiendan estas estructuras y se mitigue el riesgo, la exposición al riesgo sísmico. Ya ordenando los datos de otra forma, podemos observar que de los 3,821 edificios analizados, que nos causarían estas 24,400 fatalidades respecto de los 2.1 millones de habitantes de la ciudad, encontramos que si atendiéramos el 5% de las edificaciones que están en este riesgo, podríamos reducir el 25% de las muertes. Si atendiéramos el 40% de los edificios, reforzándolos o actualizándolos estructuralmente, podríamos nosotros reducir el 80% de las posibles fatalidades, ¿no? Las posibles muertes de gente. Entonces, lo que buscamos con estos estudios es que se prioricen las acciones de mitigación. Hablando de la resiliencia,
lo que nosotros buscamos con estos programas es que primero identifiquemos los riesgos sísmicos, hagamos planes específicos para atenderlos y después hagamos planes de resiliencia. Porque cuando ocurre el desastre, lo primero que vemos que pasa es que tenemos una pérdida directa. Cada que ocurre la catástrofe, dejamos todo lo que estamos haciendo y nos dedicamos primero a ver cómo están nuestras familias y después a verificar qué fue lo que ocurrió en la ciudad y después empezar a buscar qué vamos a hacer. Si se tienen que atender edificaciones colapsadas, si hay infraestructura crítica que tiene que ser restablecida, hay un periodo de inactividad. Si no hay planes previos para atender esta catástrofe, la inactividad puede prolongarse mucho tiempo. Después entraríamos a una fase de reconstrucción, en donde la autoridad, después de ver qué pasó, tiene que establecer planes para recuperarse. La reconstrucción tiene que ser un proceso planeado y desafortunadamente requiere muchos recursos y obtener esos recursos también lleva tiempo. Todo este periodo le llamamos de recuperación y lo que se marca en la gráfica en azul es toda la pérdida que tuvimos por esta catástrofe. Entonces, mientras más alarguemos el periodo, vamos a tener una pérdida acumulada más grande. Ahora voy a platicar, ya hablando de la ocurrencia del desastre, la primera actividad que se tiene que realizar, y me da mucho gusto que sé que hay grupos de rescate de aquí de México y de otros lugares que están atendiendo esta plática, que son realmente los expertos en estas materias, pero para fines de esta presentación creo que vale la pena entender que es un grupo USAR. El grupo de Urban Search and Rescue son grupos que a nivel internacional, bajo la sombrilla de la ONU, establecen guías para la atención a los desastres, específicamente desastres por sismo, y se establecen normas y procedimientos para que se atiendan las estructuras colapsadas. Se haga la localización, la extracción, la estabilización, y se salven las personas que eventualmente queden atrapadas en los escombros. Los objetivos es que todo esté normado, que tengan procedimientos estandarizados y que la metodología ayude también para que entre grupos pueda haber un mismo proceso y entendimiento para que haya una ayuda internacional mucho más eficaz. Es decir, los grupos USAR pueden desplegarse de diversos países para atender la catástrofe. No sabemos dónde va a ocurrir el siguiente gran sismo. Entonces, eventualmente, los grupos USAR tendrán que desplazarse y por eso lo tienen dividido en 3 grandes regiones. Dependiendo la magnitud del desastre, se atiende por América, África, Europa y Medio Oriente como un segundo grupo y en Asia-Pacífico. En catástrofes mayores puede haber hasta cooperación entre estas 3 regiones del mundo y todo coordinado a través de las Naciones Unidas. La respuesta al desastre naturalmente se va a dar por la parte baja de este triángulo, en donde tenemos los primeros respondientes. Todos nosotros podríamos ser un primer respondiente, desde el personal de protección civil de gobiernos, los servicios locales de emergencia y respondientes de la comunidad, ¿no? En México es muy claras las imágenes cada que ocurren estas catástrofes, que toda la gente se vuelca a querer ayudar. Después, con el tiempo, se pueden llegar a ayudar los equipos USAR nacionales. Si en los países existen grupos USAR nacionales y acreditados, también se tienen diferentes mecanismos de acreditación, como en México tenemos el mecanismo de acreditación nacional USAR, y se clasifican de acuerdo a sus características, sus equipos y sus posibilidades de atender diversas estructuras colapsadas en liviano, mediano o pesado. Posteriormente, si la catástrofe es mayor, como la que nos ocurrió el 19 de septiembre del 2017, pueden llegar hasta equipos internacionales que regularmente van a ser medianos o pesados. Es decir, son grupos que pueden tener hasta 70 personas, quizás hasta más, y ya tienen recursos diferentes para poder atender el desastre. Lo que vimos en Ciudad de México es que para la atención al desastre, también como ingenieros nosotros tenemos un rol
importante, sobre todo porque servimos de buen apoyo para los grupos USAR. No somos rescatistas, pero podemos dar apoyo en ingeniería estructural de edificios colapsados. También una labor muy importante y todavía más relevante porque requiere muchos más participantes es la evaluación de daños posteriormente al sismo y también las labores de rehabilitación y de reconstrucción. Yo siempre recalco que los ingenieros no hacemos la diferencia al atender los colapsos. Nosotros debemos hacer la diferencia haciendo buena ingeniería. Afortunadamente a nivel internacional los códigos sísmicos para la construcción, para el diseño de las estructuras han avanzado y a nivel internacional ya tenemos normas muy avanzadas que se han difundido en los diversos países, incluyendo Guatemala, por lo que he escuchado en otras pláticas, en donde si hacemos bien las estructuras no debe ocurrir lo que se ve en esta fotografía. Ahí se ve a un ingeniero de California haciendo un triage estructural en Ciudad de México. Nosotros siempre dividiremos los dos carriles de la atención como ingenieros y podemos participar en diversas labores. Una de ellas es el triage estructural, como se veía en la fotografía, pero enfocado exclusivamente a las labores de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, donde los expertos de los grupos USAR desarrollarán todas estas actividades que se marcan en el gráfico y de acuerdo a las normas internacionales de atención a la búsqueda y rescate, la desmovilización se tendría que hacer a las 72 horas. Sin embargo, en Ciudad de México tuvimos edificaciones que tuvieron más allá de esas 72 horas. Más adelante vamos a platicar un poco de ellas, pero la labor más importante que tenemos que hacer es la evaluación de daños. Primero haciendo una estimación temprana de los daños, es decir, identificando qué pasó y dónde ocurrió. Después haciendo evaluaciones rápidas de daños. Ayer pude ver una plática respecto de las evaluaciones rápidas y las metodologías que se están sugiriendo adoptar para hacer estas evaluaciones rápidas. Después hacer evaluaciones detalladas, es decir, ya la evaluación rápida nos va a dar un marcado de edificios y después evaluaremos de forma detallada las edificaciones y al final en Ciudad de México lo que hacemos es un dictamen que para fines legales sirve a la autoridad para hacer las labores de reconstrucción. Siempre vamos a participar como sociedad en estas labores. No podemos pensar que la sociedad civil la va a hacer por sí misma, ni tampoco que el gobierno está solo atendiendo el desastre. Tiene que ser un conjunto de esfuerzos. También en la evaluación de daños, les voy a platicar muy brevemente lo que hemos hecho en Ciudad de México después del sismo del 2017. Aquí se ven unas imágenes de un curso que dimos en noviembre del 2017, en donde se capacitó en evaluación detallada de daños. Sin embargo, las evaluaciones principales que se hacen después de un sismo es la evaluación rápida, en donde buscamos evaluar la mayor cantidad de edificaciones en el menor tiempo posible. Entonces, esa labor, como se ve en este gráfico, se puede ver que el trabajo puede llevar meses. En Puerto Príncipe, en Haití, se tuvieron que evaluar más de 400,000 edificaciones y allá tomó 20 meses para saber dónde estuvieron concentrados los daños. Entonces, la labor de evaluación de daños es muy importante y si nos preparamos antes, lo podemos hacer mucho más eficientemente. En atención a estructuras colapsadas, tenemos, por ejemplo, este es un ejemplo de L'Aquila en Italia. Esta es una foto, obviamente, de Google Maps, en donde el 6 de abril, posiblemente antes del sismo, se podía ver una imagen como esta, pero ocurre la catástrofe y de inmediato pasamos a esto en cuestión de segundos. Entonces, debemos estar preparados, identificar ante qué riesgos estamos y en este caso estamos hablando de estructuras muy antiguas, de mampostería no reforzada, que tuvieron severos daños y afectaciones a las personas. Como ingenieros, no nos preparan para atender estructuras colapsadas.
y ya hay mucho escrito por ello. Entonces, si nosotros nos preparamos para identificar cómo colapsan, de qué forma se pueden atender y cómo poder ayudar a los grupos USAR, sería de mucha ayuda para ellos. Voy a pasar un video que se preparó de Miyamoto en atención al desastre en 2017, aquí en Ciudad de México. Upstairs to stop throwing debris so we can get through upstairs the building next door and out through the roof of the collapsed building, downstairs through the other building next door to that, and then make it safely out. That's the next door, right? That's the next door. Yeah, that's the second floor of the other building. No, the second floor? Collapsed building. The triangle, well, basically what's going on, this is the building supporting the pressure from next one. And this stability of this building is really important. If this building moves, whole thing collapses into it. Went across the next door building through the rubble, and now we're actually inside the building that collapsed. We're on the first floor that, as you can see, has been reinforced with these beams. It's a devastating and scary and still fragile scene here. So this is the classic, essentially out-of-plane failure. This wall can pop out any minute. So what we're going to do is we're going to put the lateral line and also show this one. This is a bearing wall too, so if the bearing will come up to do it. We thought we could get out through this backside, but it's been filled with rubble, so we're just going to go around the same, behind the building, through the rubble, the same area that we came in. Ok, espero se haya visto claro el video. En este caso, participamos bueno, yo participé como ingeniero voluntario en este edificio colapsado. Yo no tuve preparación previa para atender edificios por colapso, pero ya con el aprendizaje que se tuvo posteriormente pudimos clasificar e identificar el tipo de colapsos que se tuvieron en este caso. El edificio de Álvaro Obregón 286, un edificio de los años 60, finales de los 50, colapsó y golpeó el edificio lateral, que es en donde veían ustedes aquí en Miyamoto explicando el por qué el edificio estaba empujando al otro edificio y podría terminar de colapsar. Entonces, esto ayudó a los grupos de rescate para poder hacer las labores de forma un poco más segura y extraer los cuerpos que faltaban. Desafortunadamente, ahí se perdieron 49 vidas. Se salvaron alrededor de 28 que estaban ocupando el edificio en el momento del colapso. Hicimos trabajos como el que se puede mostrar aquí. Cuando llegamos estaba en estas condiciones el edificio lateral, y después de hacer algunos labores, primero conseguir materiales y después hacer estas labores, pudimos estabilizar la estructura lateral y hacer estrategias también para retirar grandes trozos de losa que se tenían en la estructura para poder hacer las labores de forma más segura.
Yo pongo este ejemplo de mi libreta de campo porque era la forma en la que yo explicaba al operador de la grúa, a los ingenieros que hacían el izaje de elementos y a los que estaban cortando estos elementos para que se hicieran estas labores de forma relativamente segura. Creo que se ve mejor este diagrama, que ya es un diagrama técnico. Yo cuando estaba en sitio tuve acceso a este diagrama, que básicamente es cómo operar la grúa y tener las capacidades de carga de acuerdo al ángulo de inclinación. En la parte de abajo se ve el edificio colapsado y la escalera inclinada, la escalera de emergencia, y cómo fue que hicimos esta maniobra, por ejemplo, que fue una de las más complicadas en la parte posterior, para extraer cuerpos en la parte trasera, cerca de la escalera de emergencia. Así se ve cómo quedó casi al final del rescate. Prácticamente levantamos medio edificio con operaciones de corte y elevación con la grúa y con el trabajo de los grupos de rescate que ahí se ven distribuidos por células y nosotros simplemente apoyando con la parte técnica y un apoyo muy fuerte de los grupos de topografía. En este caso, se tuvo la participación de 16 grupos USAR nacionales, 11 grupos internacionales, asociaciones voluntarias, que esas son muy importantes. Hay en la sociedad civil asociaciones de búsqueda y rescate voluntarias, binomios caninos. En total, 815 elementos de 40 equipos participaron ahí, pero sobre todo 11.200, yo creo que fueron quizás más, de voluntarios que apoyaron en diversas labores. Kit Miyamoto decía que habíamos armado prácticamente un poblado ahí atrás para atender el desastre. Lo que se debe hacer antes, y que no pase como nos ocurrió a nosotros, es que haya una preparación previa. Si somos ingenieros y queremos ayudar, pues primero busquemos participar en planes de prevención, evaluar capacidades, manifestar la voluntad de participar y capacitarnos. Ahora voy a hablar de qué ocurrió después, la rehabilitación, el reforzamiento y la construcción. Y pongo otros ejemplos que se han hecho en este caso en California, donde un edificio de los 70s se identificaron vulnerabilidades y se hizo un reforzamiento de su planta baja débil y con elementos tipo viscoso como este y permiten que la estructura resista sismos de gran intensidad y esta estructura se podría considerar que está actualizada en cuestión sísmica y estructural. Es una estructura de concreto en Sacramento. También estamos actualmente nosotros ya en posibilidad de hacer el monitoreo sísmico en tiempo real. El sistema funciona de esta forma. Cuando ocurre un evento sísmico, previamente nosotros hacemos el modelado estructural, le ponemos sensores sísmicos a la estructura. Cuando ocurre la aceleración, los aparatos suben estos datos a la nube. Nosotros tomamos estos datos, el sistema nos da en automático una precalificación de la edificación de acuerdo a su comportamiento dinámico y después hacemos un reporte técnico preciso. Así es como se ven los sensores, realmente son aparatos no muy grandes que se instalan en los edificios, se conectan a través de la red celular o Wi-Fi o cables Ethernet y podemos nosotros monitorear casi en tiempo real las estructuras. También nosotros en el tema de reconstrucción estamos participando en proyectos de reconstrucción. Estamos nosotros haciendo diseños estructurales como el que se ve a la derecha, donde actualmente el gobierno estableció un programa de reconstrucción en donde de un edificio anterior se permitió incrementos de densidad para generar más departamentos que son vendidos, comercializados al público en general y el dinero que se obtiene de ellos sirven para subsidiar en parte la construcción del nuevo edificio. Y ahora lo estamos haciendo con técnicas más avanzadas como la que se ve actualmente en esta imagen. El edificio de la izquierda es un edificio que diseñamos en la zona central de la ciudad, al cual le pusimos amortiguadores del tipo viscoso con estructura metálica y nos permitió ahorrar en cimentación y subsidiar también el costo de los amortiguadores, con una estructura sismo resistente mucho más avanzada que la que originalmente habían diseñado. También tenemos otro tipo de disipadores de energía, como son los disipadores de tipo contraventeo de pandeo restringido, que no es otra cosa más que unas diagonales de acero, en combinación de acero con concreto,
que nos ayudan a tener un comportamiento dinámico mucho más eficaz y evitar que las estructuras tengan sacudidas tan severas. Es decir, el disipador nos ayuda a que la sacudida sea menos severa y nos ayuda a proteger los contenidos, que es lo que ahora estamos buscando hacer en el diseño estructural resiliente. Ahora voy a platicar sobre los resultados que hemos tenido en los programas de desarrollo internacional. Les platiqué sobre la evaluación de daños. Nosotros en el programa de USAID Prepare 2, aquí en Ciudad de México, durante 2017 les enseñé unas fotografías de la capacitación que dimos a ingenieros estructurales. Después de eso estuvimos un tiempo en capacitaciones no patrocinadas. En 2019 arrancamos el programa Prepare 2, en donde tuvimos ya lazos con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la ciudad, asociaciones y universidades. Capacitamos a 303 ingenieros y arquitectos, y durante este año tuvimos una participación todavía mucho mayor, en donde junto con el gobierno y universidades, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, capacitamos 453 adicionales. En total llevamos 921 ingenieros y arquitectos capacitados en estas técnicas, y dependiendo su nivel es como le hemos dado este entrenamiento diferenciado, donde a personal de protección civil lo enseñamos a identificar riesgos, a arquitectos e ingenieros civiles no tan expertos los capacitamos en evaluación rápida, a ingenieros estructurales especializados los capacitamos en evaluación detallada de daños, y a los corresponsables estructurales también los apoyamos en capacitación, en evaluación detallada, pero para fines de firma de dictámenes. Como conclusiones, tenemos que la preparación ante las catástrofes por sismo son posibles con el conocimiento actual que tenemos de protección civil y de ingeniería en atención a desastres. Las labores de recuperación con mayor éxito se realizan cuando se juntan los esfuerzos entre sociedad civil y gobierno. Las técnicas de construcción evitarán la creación de nuevos riesgos, es decir, si vamos a reconstruir mejor y no dejar el riesgo otra vez latente. Como último punto, en conclusiones, es que no sabemos dónde ocurrirá el siguiente terremoto, pero sí sabemos que podemos y cómo podemos prepararnos. Como recomendaciones en general, nosotros siempre sugeriremos a los países que desarrollen estudios de riesgo y vulnerabilidad, como el que enseñé de Costa Rica, que se estimen los potenciales daños de edificios, víctimas, escombros producidos. Hagamos planes para la atención de la emergencia, desarrollando protocolos para la atención de la emergencia, atención a edificios colapsados, que es un trabajo muy especializado, y la evaluación de daños, que platiqué cómo la estamos desarrollando en México, en Ciudad de México. Y prevamos planes para la rápida recuperación, establecer mecanismos para la reconstrucción y evitemos generar nuevos riesgos. Aquí termino la presentación, muchas gracias. Me gusta terminar siempre con esta imagen que es esperanzadora de Paulina, Isaac y Lucía, que fueron 3 de los sobrevivientes de Álvaro Obregón 286, que es el edificio que atendimos en colapso. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Excelente charla, súper interesante y excelente el trabajo que genera Miyamoto a nivel mundial y en México. Una buena noticia para toda la audiencia es que PCI y Miyamoto pues, están colaborando para desarrollar un proyecto en Guatemala, pues, del cual podemos tener, esperamos noticias pronto y que seguro va a dar oportunidad para que el equipo de Miyamoto, que parte de él nos está atendiendo ahora al conversatorio, pues venga a Ciudad de Guatemala y que nos pueda compartir pues mucho de su experiencia y de su conocimiento pues para poder también llevar el país pues a un nivel como otros países vecinos. Lamentablemente tenemos solo 2 minutos para responder una pregunta porque hay que dar paso a la siguiente. Nos parece una buena pregunta muy interesante que plantea Roberto. ¿Cómo consideran que puede crearse un proceso de empoderamiento a nivel local para que los involucrados sepan cómo responder ante un evento de este tipo? Bueno, para poder atender la catástrofe normalmente depende también de cómo sean las sociedades de participativas y la intención de la gente en ayudar.
En el caso de México, aquí tenemos más bien que contener esa ayuda porque la ayuda sobra. En algunos otros países hemos visto que cuando ocurre la catástrofe se deja que la autoridad sea la que la atienda. Creo que el empoderamiento tiene que venir de ambas partes, principalmente que haya planes como el que esperamos se inicie en Guatemala, para que se hagan estos protocolos, se organice los grupos que van a atender en diferentes funciones durante el rescate y que estén tanto sociedad como gobierno organizados y previamente acordados en las formas de participación de cada uno. Y ya conociendo cada quien su función, pues va a tener ese empoderamiento para poder ayudar y hacerlo de forma mucho más eficaz. Porque no hay nada más lamentable que tener mucho recurso, tenerlo todo concentrado en un lado y dejar de atender la emergencia que puede ser generalizada. Estupendo, Jesús. Muchas gracias otra vez. Gracias por este llamado. Gracias por compartir el conocimiento pues, con toda esta audiencia. Más de 120 personas han estado atendiendo hoy a esta charla. Va a quedar grabada como las otras charlas del Congreso y pues seguro esperamos verlos pronto y poder compartir de nuevo. Muchas gracias también a la audiencia. Les esperamos en las siguientes salas para los siguientes eventos. Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias a ustedes.